Buenos días a todas, a todos. Gracias por su asistencia a este módulo del diplomado en epistemología jurídica. Hoy vamos a hablar de epistemologías jurídicas contemporáneas. Soy Alonso Vázquez Moyers, investigador de aquí de la Escuela Judicial. Y bueno, voy a compartir una presentación para ir acompañando la sesión y que veamos, ¿no? Nada más que la presentación está. Que vayamos viendo pues un poco cuáles son las corrientes que dicen, cuál es el problema fundamental que quieren resolver. Y para esto, pues tenemos que ir al problema de origen. Y de ahí vamos a ir avanzando en diferentes aproximaciones al derecho, ¿no? Como ustedes ya saben, uno de los problemas fundamentales de la epistemología es definir qué es el conocimiento. Y al definir qué es el conocimiento, además, desde luego, diferenciarlo de otras formas, de otras representaciones de lo real, conocer lo real y aprender lo real para poder enseñar lo real, lo que sea que eso signifique. El problema de la realidad nos traspasa aquí. Es un problema epistemológico, ¿no? Es decir, existe la realidad, primero, podemos aprender la realidad, segundo, y si la podemos aprender, entonces la podemos enseñar. Es un problema que quizás ustedes ya vieron en este diplomado, pero que está en el diálogo de Parménides de Platón, ¿no? Porque los sofistas sostenían esto, ¿no? Pues no hay tal cosa como el conocimiento, porque lo que vemos, lo que apreciamos, justamente está mediado por nuestra propia experiencia, ¿no? Y con la experiencia me refiero a experiencia sensorial. Platón lo trata de resolver con el mundo de lo sensible y el mundo del inteligible, para decir, pues hay formas, representaciones de las cosas, y lo que vemos en el mundo material, en el mundo de lo inteligible, no es sino esa materialización de las ideas que están en otro plano más abstracto, pero que ahí están, ahí se encuentran, ¿no? Y los sofistas, que tenían muchas, luego son un poco injustamente vilipendiados, ¿no? Pero tenían otra apreciación y decían el conocimiento es imposible en ese sentido porque si depende de lo que cada quien represente de conformidad con lo que siente, valga la cacofonía, ¿no? Entonces, cada representación es individual y si cada representación es individual, pues entonces ¿cómo puedo transmitir algo que es lo que yo veo y la otra persona es lo que él o ella ve? Y en medio de eso no hay algo que sea posible, es decir, no hay un estándar para poder definir qué es el conocimiento. Problema interesantísimo que, como decía, está en el diálogo Parménides. Bueno, y esto se traslada a todo el mundo, ¿no? O sea, a todo lo real, que ya decía, el problema de realidad es importante para la epistemología, porque si las cosas tienen una realidad extrínseca, si por fuera de los sujetos que conocen, ¿sí? Entonces eso quizás pueda ser aprehensible. ¿De qué depende? Del sujeto, ¿no? Del sujeto de conocimiento. Sigue siendo un tema. Ya veremos en clases siguientes, mañana positivismo, después hermenéutica, sigue siendo un tema ¿no? Si la metafísica, por ejemplo, ¿no? Cómo plantea y el positivismo que tratan de resolver el problema de sujeto-objeto, ¿no? Porque es eso nuevamente, el sujeto que conoce y el objeto. El objeto depende si, no y en qué medida del sujeto cognoscente, ¿sí? Bueno, ese es el problema, digamos, epistemológico fundamental, es decir, del que parte todo lo demás. Y entonces hacemos del derecho un objeto de conocimiento, pero es un objeto que tiene una dificultad adicional a bueno, más o menos a esto, ¿no? Esto es una entidad física que no podemos decir que solo sirve para algo, pero hemos convenido que sirve para algo. Les voy a poner ahorita un videoclip
para que veamos como diferentes representaciones de los objetos en función a nuestra realidad, ¿no? Espero no estar confundiendo demasiado ni hablar en términos demasiado abstractos. Si es así, por favor, indíquenmelo, ¿no? Pero bueno, entonces, este problema de la realidad fuera del sujeto, pero tenemos un elemento adicional, que hay mucha de nuestra realidad humana, social, que en realidad es construida, es decir, que no existe independiente de nosotros. Pongo un ejemplo, y es ahí un problema que después trata de atajar el positivismo, ¿sí? Porque trata de resolver ese problema con una metodología. Siempre las cuestiones teóricas de qué conocemos, cómo conocemos y cómo podemos llegar al conocimiento son una serie de ideas que después definen un método para conocer. Entonces decía, ¿no? La realidad externa. Hay una realidad que existe independiente de nosotros, el clima, por ejemplo, ¿no? Digo, yo sé que hay cambio climático por el estilo de vida, ¿no? Etcétera, pero en principio el clima, es decir, la lluvia, las estaciones del año, la temperatura, no dependen de nosotros, son una realidad extrínseca. La podemos conocer y en principio no tenemos una influencia, en principio, sobre la lluvia, por ejemplo, ¿no? O sea, la lluvia cae y lo único que podemos saber es con una cierta precisión si va a llover o no de conformidad con la observación que hacemos de esa realidad, ¿sí? Y tomamos decisiones de conformidad con eso. Pero el mundo social, en donde está el derecho, ese mundo no es externo a nosotros, lo construimos, ¿no? Es decir, el derecho no existe por sí mismo, como si existe la lluvia, ¿sí? Que las personas podamos nombrar la lluvia no importa para que llueva, ¿sí? Es decir, llueve independientemente de que nosotros sepamos qué es eso, o de que no hubiera personas, igual llovería. Hay en otros planetas, no es lo mismo porque no es agua lo que cae, pero hay tormentas, ¿no? Distintas y todo, pero fenómenos meteorológicos, pues, ¿no? Y no hay nadie ahí para observarlos, y no obstante sucede. Bueno, en cambio el mundo social, y con ello el derecho, es un producto o un subproducto de otras cosas. Y ese es un problema que trata de resolver dependiendo de la corriente epistemológica de que se trate. ¿Es el derecho un producto o un subproducto? Depende de qué y qué existencia tiene, ¿sí? Y esa existencia, ¿cómo la aprendemos? ¿Cómo la enseñamos? ¿Sí? Es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a ver tres corrientes y luego me enfocaré propiamente en el derecho, pero aquí vamos a cómo distintas disciplinas, no son las únicas, resuelven el problema epistemológico, el problema filosófico del derecho, ¿no? Entonces, hay disciplinas históricas, hay disciplinas empíricas, como la sociología, desde luego está el nivel de abstracción, vamos a hablar de la filosofía, no de la filosofía del derecho, sino de la filosofía, y luego del derecho y la filosofía del derecho, pero entonces tenemos que segmentar, ¿no? Entonces, para decir el derecho como un producto, y entonces ese producto es lo que conocemos, pero si es un producto, ¿de qué depende? ¿No? Habrán oído ustedes una corriente a la que me referiré más adelante, una corriente del derecho, los Critical Legal Studies, y el realismo jurídico que dicen el derecho es indeterminado, ¿no? O sea, no podemos saber cuál va a ser su resultado, ni el resultado de un problema jurisdiccional, ni el resultado de un problema legislativo, porque toda la vida en sociedad es indeterminada. Bueno, entonces aquí tenemos tres enfoques, ¿no? Y luego lo voy a llevar al nivel de abstracción nuevamente de la filosofía y luego vamos al derecho. Entonces, la historia, luego la sociología y el derecho. Entonces, la historia. Podemos conocer el derecho, ¿no? No podemos conocer necesariamente, o sea, aquí vamos a ver cómo diferentes disciplinas resuelven el problema de otra forma, ¿sí? No son disciplinas que necesariamente se preocupen por el problema epistemológico de cómo conocemos y
Sí, ¿y qué es el conocimiento y cómo conocemos? O si esta cosa puede ser conocida. Muchas de ellas dan por sentado que algo se puede conocer, ¿no? La historia no hay filosofía de la historia, pero parte de una realidad más o menos existente que son los documentos históricos, ¿no? Las fuentes históricas, que son diversas, fuentes documentales. Entonces, el derecho, ¿sí? Podría ser cognoscible en ese sentido, llevándolo al punto abstracto de la filosofía, desde un punto de vista histórico, ¿no? Conocemos cómo era el derecho del siglo XIX. Conocemos cuáles eran los significados jurídicos que había, los textos jurídicos, cómo se aplicaba la ley, cuál era la mentalidad jurídica de ese entonces, ¿no? Es decir, el pasado, aún el pasado social, o sea, el pasado construido anteriormente, es quizás más fácilmente cognoscible que el presente, ¿sí? Porque el presente es más indeterminado, el pasado ya sucedió. Y entonces podemos reconstruir cómo fue eso a partir de fuentes. Ese problema aparentemente resuelto, no, aparentemente resuelto incluso en la historia, porque ya les decía, la historia sí tiene su epistemología. Hay allí una serie de, como en todas las disciplinas, una serie de discusiones en torno a lo histórico, ¿no? Lo histórico, igualmente, y justo estamos hablando del derecho, ¿no? El derecho puede conocerse históricamente, ¿no? Documentos históricos que dan cuenta de la legislación, que dan cuenta de las resoluciones, que dan cuenta de las estructuras, de los conflictos, los posibles y los que no eran posibles, ¿sí? De conformidad con las leyes, ¿no? Más adelante voy a adentrarme un poco más en eso, pero bueno, o sea, las escuelas históricas, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces, de acuerdo con esto, si el derecho es cognoscible, es mediante las fuentes históricas. Pero hay un problema epistemológico ahí, que es ese derecho cognoscible, esa historia cognoscible, qué tanto depende o qué tanto no depende del historiador, ¿no? Y hay una posición que es, lo voy a entrecomillar, científica. Yo siempre cuando me refiero a esa es una posición mía, ¿no? La posición epistemológica. Cuando me refiero a lo científico en lo social, ¿sí? En lo histórico, en lo humano, siempre lo voy a entrecomillar. Porque yo, otra vez lo digo, es una posición epistemológica, teórica y metodológica. Yo no considero que las ciencias de la cultura, como le llaman algunos, que las ciencias humanas, que las disciplinas humanas, sean ciencia. Ya lo veremos mañana con el positivismo, ¿no? No son ciencias, son disciplinas que tratan de establecer una serie de cuestiones en torno a fenómenos, pero tienen un elemento, ya decía, ¿no? El problema de la neutralidad, que es un problema histórico, es un problema jurídico, es un problema sociológico. Cada una de estas disciplinas trata de resolverlo para su disciplina, para sus objetos de estudio, dentro de los cuales está el derecho, ¿sí? Otra vez lo repito, si hubiera algo que es muy abstracto, confuso, por favor háganmelo saber para o reformularlo, replantearlo, repetirlo, ¿no? Porque todas estas cosas tienen un grado de abstracción importante, ¿no? Entonces, bueno, la historia decía, la historia objetiva y la historia subjetiva. Relación sujeto que conoce, historiador, y realidad cognoscible, documentos, fuentes históricas, etcétera, ¿no? Como con el derecho. Entonces, el derecho como producto histórico lo podemos conocer, pero la o el historiador lo narra, lo reconstruye de conformidad con, uno, su posición teórica, ¿no? Hay un historiador, yo les recomiendo mucho, ahorita lo estoy leyendo por otras cosas, porque sí, ¿no? Que se llama Eric Hobsbawm. Y él tiene 3 libros, ¿no? Bueno, tiene muchos, pero 3 libros fundamentales, 4 libros fundamentales para entender la historia moderna. La era de la revolución, la era del capital, la era del imperio y la historia del siglo XX, ¿no? Pero él tenía una posición teórica, él era un historiador marxista y hacía una reconstrucción social
y desde luego su posición teórica, ¿sí? Influyen cómo narra la historia. La posición, por un lado, teórica, que es epistemológica, ¿no? Cómo observamos la realidad y a partir de qué tiene una influencia en el objeto cognoscible. A ver, lo pongo como un asterisco para mañana, también en las ciencias naturales. Pero ahorita lo voy a dejar ahí, ¿no? Entonces, aquí el problema fundamental es el conocimiento objetivo y el subjetivo. ¿Y qué tanto puede influir? Entonces, hay una posición teórica que ya delimita, determina un poco qué es lo que vamos a decir en torno a un fenómeno. Yo hice explícita mi posición epistemológica, teórica, metodológica. Dije, para mí el derecho no es ciencia, ni la historia, es más, ni la sociología, ¿sí? Y mi doctorado es ciencias sociales. Y yo digo, pues, disciplinas sociales, no ciencias sociales, porque no hay ciencia social. En el sentido positivo que tiene la parte científica empírica, demostrable, reproducible, no es eso posible. No, no es eso posible. Y ni siquiera aquí pensaría yo que es deseable, pero bueno, no lo complico demasiado. Entonces, el chiste es que hay estas dos corrientes, ¿no? Y que además, ¿no? Hay corrientes que van dominando, obviamente nos domina el positivismo, más de alguno de ustedes va a decir, cuate, ¿no? ¿Cómo dice que la historia no es ciencia por un lado, que el derecho no es ciencia? No puede ser, porque la carrera nos da, ¿no? Nos recetan la ciencia jurídica, la ciencia del derecho, ¿no? Pues no, pero bueno, ese es otro, es y no, un tema que nos va a importar. Entonces, ¿qué tanto depende, pues, de que abstraigamos de esos documentos que estudiamos? Y luego, ¿cómo contemos, cómo vislumbremos esas relaciones? ¿Sí? ¿Cómo observemos qué eran? Les voy a poner un ejemplo histórico del derecho para que vean cómo tiene una influencia. El sujeto que observa, el sujeto que conoce y el objeto observado. Siglo XX, Italia y España. Un ejemplo que pongo mucho, porque me interesa. Italia fascista, España franquista. Y los dos tenían algo en común, además de una forma de gobierno autoritaria, que no existía la figura del divorcio en los códigos civiles, es decir, no podían desvincularse del matrimonio las personas que se habían casado. Siglo XX. En Italia estamos hablando de 1946, ¿no? Ya que empieza la República, empiezan a cambiar esas estructuras jurídicas, porque cambian los significados, porque cambian las relaciones, porque se vuelve democrático. En España hasta los años 80, cuando cae el franquismo, ¿no? Bueno, ese es un hecho. No existía el divorcio. Ahora, de ahí, lo que podamos sacar, hay una interpretación histórica de esas estructuras. Y aquí hay una interpretación. De mi parte, desde luego, no es una interpretación de, bueno, pues lo que se me ocurra, ¿no? Sino pensando en estructuras históricas, relaciones jurídicas, un régimen, ¿no? Antidemocrático que supone que las relaciones entre las personas son desiguales y donde además hay un discurso, ahorita vemos eso del derecho a los discursos, un discurso jurídico que protege a la familia tradicional, en detrimento de un sujeto que no tenía igualdad ante la ley, que era la mujer, que era quienes mayormente padecían y quienes mayormente padecen, ¿no? El no poderse divorciar. Entonces ahí hay un significado que se interpreta. Por eso vamos a ver hermenéutica también, porque la hermenéutica define una metodología y una teoría. Bueno, entonces ahí hay una interpretación de lo histórico, ¿sí? No tenemos una historia, como no tenemos un derecho, tenemos interpretaciones de lo jurídico, de lo material, de lo social, ¿sí? Y entonces lo que podemos tener, ¿sí? Es ese resultado, ¿sí? Pero el problema jurídico, volviendo al derecho, ¿no? El problema jurídico es, si eso es cierto, entonces, ¿no? ¿Cómo vamos a tener un derecho justo? Si depende de la interpretación de las personas, si depende de todas las influencias. Vamos a pensar ahorita
influencias meramente teóricas, meramente de cómo me formé, en dónde me formé, qué libros he leído, ¿sí? Ya no pensemos en influencias más allá de lo teórico, ¿no? Que pueden ser influencias del medio social, ¿no? Y entonces, no, pues ese cuate es ahorita que está de moda utilizar el término con mucha ¿cómo se dice esto? Con mucha ligereza, sin demasiado conocimiento, comunista. Es comunista, entonces, pues claro que va a decir que el derecho es un instrumento de dominación que reproduce el statu quo. Bueno, pero es una posición en torno a un fenómeno, ¿sí? Entonces tenemos interpretaciones de los fenómenos. Quienes quieran profundizar más en esto, les recomiendo un texto un poco difícil, un poco abstracto, pero muy claridoso desde el primer enunciado, que es la verdad y la mentira en sentido extramoral de Nietzsche, ¿no? Dice, los hombres, no lo frasea así, estoy parafraseando, desde luego sin la poética nietzscheana, inventaron, ni siquiera dice los hombres, hubo un lugar en una galaxia en donde las personas inventaron el conocimiento y fue el momento más mentiroso, pero al mismo tiempo solo un momento. Una cosa así dice, ¿no? Inventaron el conocimiento, inclusive el conocimiento científico, lo cual es muy interesante la propuesta y desde luego que le da un mazazo y bueno, creo que simbra o destruye todas las estructuras que se habían construido con el racionalismo, ¿no? Racionalismo como corriente, que seguramente ya vieron, que dice el conocimiento se puede, ¿no? Los a priori kantianos, Descartes y el método, bueno. Y dice, no hay. Y lo que tenemos son interpretaciones, que son interpretaciones que tienen un cierto grado de subjetivismo, ¿no? Un cierto grado de subjetivismo. En todo caso, lo que nos preocupa es reducir ese subjetivismo para que no quede, y volver al problema de Parmenides, ¿no? Pues es que si todo es una interpretación de la persona, pues entonces no existe nada. Ni nada es comunicable, ni nada es aprensible, ¿sí? Una crítica que también se le hace, habrán escuchado ustedes, a los posmodernos. Bueno, no los quiero marear con tanta cosa y con tanta abstracción, pero sí esto, ¿no? Pensar si la realidad jurídico-histórica, una realidad que ya sucedió, algo que ya fue, puede o no ser conocimiento en los términos más positivos, es decir, que sea universal, que sea estándar, que sea temporal, ¿no? La historia es un objeto de disputa narrativa, que nosotros en México, por ejemplo, tenemos disputas en torno a la revolución, ¿no? La revolución mexicana, que fue un hecho, aconteció, y durante el siglo XX se contaba una cosa de la historia, ¿no? Y se representaba en los murales, se representaba en novelas, ¿no? En algunas novelas de la revolución, ¿sí? El Ulises Criollo, por ejemplo, de Vasconcelos, bueno, hay un montón, ¿no? México Bárbaro, La sombra del caudillo, que es un poquito postrevolucionaria, ¿no? Pero que está inmersa en esa parte, ¿no? Los de abajo de Mariano Azuela, La rebelión de los colgados. Bueno, hay mucha literatura de la revolución. Y bueno, el chiste es que, está pensando en revueltas también, ¿no? Nelly Campobello, ella tiene unos relatos muy interesantes sobre la revolución. Y bueno, no importa, ¿no? El chiste es que aprendimos que la revolución había sido un proceso histórico, en donde había habido una rebelión, ¿no? O varias rebeliones, lo fuimos aprendiendo, pero que había supuesto, o que gracias a eso se había alcanzado un cierto bienestar social, ¿sí? Y que los gobiernos que les siguieron fueron herederos de eso, ¿no? Bueno, pues en el pecado llevaba la penitencia el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Medio antitético eso de revolucionario institucional, pero bueno, el chiste es que había un relato de la revolución. Luego en los años 80, cuando cambian ciertos significados, cambia también, bueno, lo revolucionario no fue tan así, Díaz no era tan malo, ¿no? Hay algunos que lo reivindican, no, bueno, pero no me importa a mí mucho si era una cosa o la otra, y luego la figura de Juárez también ahí,
No, pero es que en realidad había hecho esto y lo otro, y se empieza a relatar de otra forma. Eso es a lo que voy. Hay una disputa en torno a eso, ¿no? Que revela no solo intencionalidades políticas, desde luego, sino también posiciones epistemológicas con relación a ese hecho que se interpreta. Y así vemos con el derecho, ¿no? Hay transformaciones, hay estructuras, hay fenómenos que suceden y nosotros no podríamos nada más cuando contamos la historia del derecho decir, bueno, en España, cuando queda el franquismo, ya se permite el divorcio. Bueno, pero ¿eso qué te dice de esa realidad? Y ahí hay una interpretación, hay una hermenéutica de eso, ¿sí? Bueno, entonces, algunas preguntas que le importan a la historia, pero que nos importan a la hora de definir la epistemología jurídica, ¿no? Si hay un derecho atemporal. Ustedes recuerden, las escuelas tanto positivistas como justnaturalistas dan por sentado que el derecho existe en todas las sociedades, pero que además tiene una fuente, la razón puede ser, o Dios, para quienes daban una explicación justnaturalista más apegada a lo canónico, ¿no? Y entonces no depende de lo histórico. Lo histórico nada más nos dará un cierto contenido, una cierta posibilidad, pero el derecho está ahí como producto de algo que no depende otra vez del tiempo, del transcurso del tiempo, ¿sí? En todo caso, el transcurso del tiempo nos dará mayores herramientas en un sentido evolutivo para ampliar. Eso desde luego no es cierto. En todo caso, sería más dialéctico, ¿no? Aún si somos historicistas, ¿no? Somos más dialécticos porque el cambio no necesariamente es para mejor, no es necesariamente progresivo. Hubo un momento en la historia, y no es casualidad que sea el siglo XIX-XX, no es casualidad que sea en el apogeo del positivismo, en que se creía que el conocimiento y que por lo tanto lo histórico era progresivo, ¿no? Siempre vamos a estar mejor, cosa que es mentira, ¿no? Es dialéctico, entonces hay cambios, hay transformaciones y a veces hay retrocesos en términos de lo social, ¿no? En términos de estructuras históricas que permiten y luego limitan. Bueno, y el derecho viene ahí, ¿no? Pero hay otros que dicen, y además el derecho no solo es estos enunciados jurídicos, estas resoluciones, sino que esas están determinadas, dijimos, el derecho es indeterminado, pero están determinadas, influidas por lo político, por lo económico, ¿no? Hay nuevamente interpretación de a qué obedece ese resultado que puede ser normas o que pueden ser sentencias, ¿no? Por eso tenemos esta última pregunta, ¿qué estructuras y fenómenos explican el nacimiento y transformaciones jurídicas, ¿no? Fenómenos políticos que lo determinan, y claro, pero los fenómenos políticos lo determinan, pero la política es algo indeterminado por sí mismo, ¿no? Porque no sabemos cuál va a ser el resultado, cuáles van a ser las decisiones, por qué se van a tomar, ni en qué sentido. Entonces no podemos saber, ¿sí? Esa es una de las posibilidades epistemológicas que no podemos saber. Podemos conocer el pasado, pero aún ese pasado no es uno y el mismo para todas y para todos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, otro ejemplo así histórico que tiene que ver con lo jurídico, porque lo jurídico siempre va a atravesar las relaciones sociales y de poder, ¿no? La empresa colonial, no solo española, de todos los imperios en el siglo XIX, Francia, Inglaterra, Bélgica, en el Congo, ¿no? ¿Cómo interpretan o se interpreta o se cuenta en Europa esa historia y cómo se cuenta en África, por ejemplo, ¿no? Es distinto, lo vivieron de manera distinta. Entonces, no hay tal cosa como esa universalidad pretendida. Problema epistemológico. Bueno, luego vamos a la sociología, que también tiene su método, tiene sus problemas, ¿no? Aquí nada más me interesa para decir, son formas de conocimiento del derecho, lo histórico y lo sociológico, que miran al derecho desde fuera, ¿no?
miran al derecho desde fuera, eso me interesa. O sea, hacen del derecho un objeto de estudio histórico, documentos, fuentes, relaciones, estructuras, fenómenos que explican o que más o menos nos dan la pauta para entender el nacimiento y las transformaciones jurídicas. No es universal, ¿no? Y lo sociológico, que igualmente ve al derecho desde fuera, ¿no? El derecho como, otra vez, un producto y como un fenómeno social, ¿sí? No el derecho por sí mismo. ¿Qué explica el nacimiento del derecho? Pues lo explican relaciones sociales, lo explica las transformaciones en esas relaciones. ¿Qué produce el derecho? Significados, ¿sí? Y esos significados igualmente son indeterminados y se disputan. Entonces, lo que podemos hacer, la interpretación que se hace, ¿sí?, es cómo cambian esos significados. Como yo les dije ahorita, ¿no? Fue una interpretación histórico-social la que les di. Tendría que extenderme mucho más, ¿no? Nada más doy una premisa de lo del divorcio y sus implicaciones, ¿sí? La historia es interesante en Italia, por ejemplo, ¿no? Del divorcio. Lo voy a utilizar para conjuntar estas dos cosas y cómo entonces observamos el derecho desde fuera. No como un problema jurídico a resolver por un juzgador, sino como un problema que en una sociedad que creaba significados, estructuras, relaciones de poder en torno a un significado primigenio que era la familia, ¿no? Entonces, Italia fascista, ¿no? O sea, la Italia de Mussolini, la Italia de los años que van del 23 al 44, me parece, ¿no? 43 ya el Mussolini ya lo echan, ¿no? Pero Italia no la liberan sino hasta el 44. Bueno, no importa eso. El chiste es que, o sea, no importa ahorita la precisión de qué año exacto, ¿no? Pero entonces no existía el divorcio. Y en 46, ya con Italia liberada, ya sin el fascismo, ya la caída del fascismo sucede, porque creo que sucede en mayo, no creo si es mayo del 44 o del 45, sucede el 15 de mayo. Bueno, tal vez no, sí creo que es el 15 de mayo. El chiste pues es que cae el fascismo y viene un acontecimiento político muy relevante para Italia, que es cambiar su forma de gobierno, cambiar su régimen político. Ellos eran desde la unificación una monarquía y hay un referéndum, instrumento jurídico, para preguntarle a la población si querían seguir siendo monarquía o si querían transformarse en una república. Para no hacer el cuento largo, gana la parte de la república, 52-48 más o menos, quedan los resultados de la votación. Y al convertirse en república, cambian otras cosas. ¿Y cambia qué? Cambia el derecho. ¿Y cambia qué? Cambian las estructuras de significado. ¿Y cambia qué? El papel que tiene la familia. En la Constitución decía que la familia, haciendo eco, y esta es una interpretación sociológica de los significados que se construyen, haciendo eco de la religión, o sea, la familia, así como lo dice, ¿no?, en la iglesia, es única e indivisible, ¿no? Es una relación, ¿cómo dicen? Sí, indivisible, ¿no? Es una relación que no se puede cortar. Ahorita se me olvidó exactamente la palabra, pero es la idea de lo que, como dicen, lo que unió Dios, que no lo desuna, una cosa así, ¿no? Entonces no se podía por la Constitución, había un término, ahorita se me olvidó, no se podía desvincular, ¿no?, a las personas. Lo que unió Dios, que no lo quite. Bueno, esa cosa que dice la religión. Y venía en la Constitución. Entonces quitan una palabra, cuando llega la democracia, quitan una palabra y entonces ya no se vuelve algo que no se pueda desunir. Insisto, me olvidé ahorita del término, hay un término ahí. ¿Indisoluble, doctor? Indisoluble, esa era. Gracias, indisoluble. La familia es indisoluble. Quitan indisoluble y entonces ya te puedes, primero no, es como significado, eso ya no existe.
Eso tiene una implicación primera, que es la ley secundaria ya podía prever el matrimonio porque ya no era indisoluble. Perdón, el divorcio porque ya no era indisoluble. Entonces viene el divorcio. Viene una propuesta legislativa de introducir el divorcio y allá hay otro medio de control legislativo que a veces se puede solicitar, que es el referéndum y el plebiscito, ¿no? Entonces la gente puede, ya que está aprobada una ley, un siguiente paso para su aprobación, o sea, que está aprobada por los congresos, es que la gente vote a favor y en contra. Entonces dicen, no, pero ¿cómo? Hay una disputa por esa posibilidad, ya no la que quitar la Constitución lo indisoluble, sino la materialización de eso, que era la posibilidad de divorciarse. Entonces vuelve a haber un referéndum, en realidad es un plebiscito, y gana el sí, y entonces puede haber divorcio. Entonces eso cambia el significado de la familia, desde luego, eso cambia las posibilidades para establecer relaciones sociales y cambia en algún sentido el equilibrio de poder. Pero esa es una interpretación, ¿sí? Pero ahí vemos entonces cómo fenómenos políticos, el fascismo, que tenía una idea muy clara, ¿no? De qué era la familia, quiénes eran los que debían, es más, cuáles eran las finalidades de la familia. Esa estructura histórica, ese significado ya ha cambiado mucho, no solo en Italia, en todos lados, ¿no? Más en México que en Italia, es más, ¿no? O sea, en México estamos más avanzados en ese sentido que allá, de lo que están allá, ¿sí? Y más ahorita con Giorgia Meloni, ¿no? Mucho más avanzados aquí. En la interpretación de esas estructuras de significado, ¿sí? ¿Qué lo determina? ¿Qué es? Por eso decimos, es el derecho a un fenómeno social, porque hay significados, disputas políticas, construcción de ideas, otra vez estructuras, relaciones que después se convierten en derecho. ¿Sí? Esto desde luego es lo menos kelseniano que hay. Ahorita vamos al derecho por el derecho, ¿no? Lo menos kelseniano que hay, porque aquí la propuesta es, no, lo jurídico depende de transformaciones en los significados sociales que se construyen, que se disputan en otros ámbitos, se disputan en las calles, se disputan desde luego en las áreas legislativas y en las áreas jurídicas, pero eso es hasta después. Primero se disputan en la calle, ¿no? Piensen ustedes, otro ejemplo, habrán escuchado hablar de Rosa Parks, ¿no? Había un derecho, es decir, leyes que la obligaban a hacer o a dejar de hacer algo. Y ella dice, no. La aplicación estricta de lo jurídico reproducía un orden social en donde le decía, perdón por la expresión, la gente de color va aquí y la gente blanca va acá. El apartheid fue eso, ¿no? Y en Estados Unidos democrático, Jefferson y todos estos, yo por eso me dicen, Estados Unidos y la democracia, y luego vienen pesos y contrapesos, una interpretación histórica, ¿no? Y citan a los Madison Papers como si fuera algo que, oye, pero ellos, su estructura jurídica permitió hasta bien entrado el siglo XX, no ya la esclavitud, pero sí reminiscencias de esta que era la diferenciación jurídico-social, ¿no? Eso cómo puede entonces servirnos para definir lo democrático. Es otro problema. Pero bueno, el chiste es que había un derecho que decía eso, ¿no? Un juzgador podría decir, pues ¿yo qué? Eso es la ley, ¿yo qué hago, no? Claro, si eso fuera así siempre, pues entonces el derecho sería inmutable, ¿no? No cambiaría. Bueno, y entonces disputa ese significado ropa y dice, no, así no es. La resta, pero viene todo un movimiento que va cambiando esto, los significados, qué se entiende por, y luego se transforma la ley. ¿Sí? Eso en un sentido progresivo, pero a ver, la ley Volstead, la enmienda, ¿qué fue la enmienda? No sé qué enmienda fue, pero la que prohibió el alcohol en los Estados Unidos, ¿sí?
pues eso también se construyó antes, ¿no? La idea de los alcohólicos como un problema jurídico, un problema político, un problema para las familias, ¿no? Con un discurso un tanto cuanto conservador, y entonces la prohibición como resultado. Otra vez, cambian estructuras, cambian significados y luego cambia el derecho, cambia la ley, ¿sí? Bueno, y el derecho desde el derecho. Es decir, ya no visto el derecho como un objeto de estudio por fuera, ¿sí? Sino ya los problemas jurídicos, el contenido, la aplicación de las normas, resolver conflictos a partir de lo jurídico. Pero entonces eso quiere decir que hay más posibilidades de ver el derecho. Yo presenté dos, pero desde luego no son las únicas, ¿no? Presenté dos aquí porque pues no nos da tiempo de presentarlas todas, pero es un problema epistemológico porque define un objeto, define una metodología y define a los sujetos que conocen. La sociología tiene una forma de conocer el derecho y la historia tiene una forma de conocer el derecho que no es la del derecho entendida como los profesionales del derecho entienden por esto. ¿Sí? Es decir, el derecho, lo jurídico, o lo que mal llaman, yo lo digo así, mal llaman ciencia del derecho, no es el derecho, es una forma de ver el derecho, de entender el derecho. Desde luego aquí también va a haber una posición en torno a cómo surge, por qué surge, cómo se aplica. Esta posición se ocupa de la problemática de una manera distinta, ¿no? De esto de se puede conocer y cómo lo aplicamos y cómo aseguramos en todo caso que esa aplicación sea justa, porque muchas veces nos ocupa de esto, ¿no? No vemos historia del derecho, vemos no vemos la historia de lo jurídico, transformaciones, ¿no? Y cómo esto se va cristalizando en constituciones, sino vemos cómo cambia el contenido constitucional, ¿no? Como si el derecho, visto desde acá, fuera la única posibilidad histórica de entender el derecho. Eso tiene un problema, porque entonces parecería que esto no importa, o que esto no importa. Sociología del derecho, ¿sí? Como si fueran herramientas para conocer lo jurídico, cuando las disciplinas lo ven desde otro enfoque, ¿sí? Bueno, entonces aquí el derecho desde el derecho, lo que preocupa es la aplicación de la ley, la aplicación de la norma, la interpretación de la norma, que en la medida de lo posible sea lo más, ¿qué diremos? Lo más justa posible, o sea, aquí también una relación de sujeto-objeto, pero en donde el problema ya no es qué produce el derecho, sino cómo le hacemos para que la resolución de los conflictos jurídicos sea idealmente neutral. ¿Sí? ¿Qué nos va a decir la historia y la sociología del derecho de esto? Pues que eso nos puede. Los jurídicos, los juristas se engañan a sí mismos, ¿no? O a lo mejor no se engañan, a lo mejor ni siquiera lo saben, porque en las escuelas pocas veces problematizan esta parte, ¿no? Entonces dan por sentado que el derecho existe, que es una realidad ahí, que es cognoscible y que esa realidad no depende de otra cosa que de una técnica que nos va a llevar a resultados. Lo cual, desde luego, a ver, es muy fácil de refutar. Tan es fácil de refutar, no solo porque hay corrientes jurídicas, escuelas que dicen cosas sobre el derecho, qué es y cómo se aplica, sino resultados materiales concretos, es decir, interpretaciones distintas, y lo vemos todos los días en las cortes, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, no todas sus resoluciones son unánimes. Siempre que si hay votos particulares, que si votos concurrentes. ¿Por qué diferentes apreciaciones? Aún de personas entrenadas en una metodología para resolver. Quiere decir que esa metodología para resolver, aún aplicando el mismo método, problema epistemológico, aún aplicando el mismo método, el resultado va a ser distinto. Como con la historia, como con la sociología, ¿no? Aplicando el método histórico, la historiografía, ¿no? Y yéndome a los archivos y leyéndolos para tener un resultado distinto.
aplicando el método sociológico y el que quieran, porque hay varias corrientes en la sociología, que si son estadísticos o que si son más como yo, ¿no? Hermenéuticos, para no tener claro, hermenéuticos, ahí ya la propia definición te da de él está muy en de hay interpretaciones de las cosas y hay una interpretación y solo lo único que puedo decir es esta es una interpretación a partir de una observación de fenómenos, lo cual no quiere decir que no haya rigor metodológico. ¿Sí? Eso lo vemos más adelante. Pero bueno, entonces, seguimos con esto. Objeto de conocimiento, diferentes disciplinas que lo ven, y luego lo jurídico que en apariencia, y digo en apariencia porque claro, no todas las epistemologías jurídicas son positivistas, pero en México sí tenemos, ese es un gran problema, ¿no? Un gran problema. A lo mejor es un gran problema, sobre todo teórico, menos que un problema práctico, es decir, de resolver los conflictos. Pero quizás entenderíamos mejor por qué se dan de determinada manera si pudiéramos entenderlo desde estas otras perspectivas, ¿no? Transformaciones, significados que se disputan, productos históricos, productos políticos, productos económicos. No es nada más que sea producto económico como sería la interpretación marxista clásica, ¿no? Son varias cosas los que van influyendo. Bueno, entonces acá se da por sentado, el derecho existe. Inclusive los más positivistas dicen, y no importa, no importa de dónde provenga el derecho, la fuente es la ley. A ver, yo todavía cuando fui a la escuela, yo estudié la licenciatura en Derecho, la principal fuente de derecho es la ley, ¿no? Ahora eso a mí, si yo no doy clases de introducción al derecho, pero yo diría, a ver, ¿cuál es la principal fuente de derecho? Y si, aunque el libro dijera la principal fuente de derecho es la ley, que ya no lo diría, yo creo que diría, pues la jurisprudencia, ¿no? Pero diría, no es cierto, ni siquiera la jurisprudencia. ¿Cuál es la principal fuente de derecho? Lo histórico-social. Porque es lo que nos permite tener interpretación. Porque los jueces, las juzgadoras, tienen posiciones teóricas. Fueron a la escuela, en la escuela aprendieron algo. Y ese algo que aprendieron, consciente o inconscientemente, les determina qué entienden por derecho, cómo se aplica y a partir de qué aplican eso que están aplicando. Por eso hay votos diferenciados. ¿Sí? Y por eso hay escuelas que, o sea, escuelas, facultades de derecho, escuelas de derecho, que tienen corrientes me refiero a presupuestos teórico-epistemológicos, metodológicos, muy definidos. ¿Sí? Esto no quiere decir que todas y todos los juzgadores que provengan de tal o cual escuela piensen igual, pero sí quiere decir que te enseñan el derecho de una manera, que lo aprendes de una forma y que muy probablemente eso influye en cómo lo vas a resolver. ¿Sí? Eso desde lo teórico, pero hay otros aspectos que van más allá de lo teórico, la formación de cada persona. ¿Sí? Bueno, entonces el problema es que el derecho pueda ser conocido en un sentido técnico, ¿no? O sea, todo esto como presupuesto necesario de prácticas sociales complejas. La cognoscibilidad, ¿sí? La calidad disposicional del derecho a ser conocido objetivamente, ¿no? Como esto. Y esto lo pondré en cuestión, ¿no? Pero decimos, bueno, esto tenemos una interpretación más o menos estandarizada de qué es, para qué sirve y cómo se usa, ¿sí? O esto, unos audífonos, o esto, un reloj, son artefactos creados, ¿no? Una persona que no lo conozca, supongamos, ¿no? No va a hacer nada, igual y ni lo ve, ¿sí? No va a hacer absolutamente nada. Un animal, ¿no? Pues va a ver, lo va a romper, ¿no? Lo va a golpear, va a tratar de darle sentido de conformidad con la realidad que lo circunda. No porque sean más tontos, simplemente porque no es parte de su realidad. Imagínense ustedes que una persona que haya fallecido, ni siquiera hace mucho tiempo, 30 años, hoy llegara y viera esto, ¿no? Ay, están dando clases como en los supersónicos, a lo mejor diría, ¿no? Que sería su referente. ¿Cómo le hacen? ¿Qué es Internet? ¿Qué son los smartphones? ¿No? ¿Qué es eso, no? WhatsApp. Todo eso es una realidad
que no es tan objetiva porque se va transformando históricamente. Bueno, pues con el derecho no se transforma de la misma manera que se transforman los artefactos tecnológicos, pero también se transforma. Para una persona de hace 100 años hubiera sido inconcebible el concepto de familia que tenemos hoy. Si a mí me regresaran hace 30 años, ¿no? En el tiempo, y yo tuviera la edad que tengo ahorita, hace 30 años, ¿sí? Así nada más me transportan, yo diría, no, qué sociedad, qué horrible, ¿no? Qué concepto de familia, qué concepto de... En los años 80 la homosexualidad era, según la OMS, ciencia supuesta, una enfermedad. Entonces yo decía, no puede ser. Qué sociedad tan horrible, ¿no? Yo no quiero, que regrésenme con todo y la contaminación, con todo y todo lo feo que hay en el siglo XXI, de 2023, regrésenme a 2023, porque yo no puedo aceptar esto como realidad. ¿Sí? Entonces, esto pues sí, depende, no es neutral, no es objetiva y no es atemporal. ¿Sí? Pero bueno, tratamos de definir una serie de métodos para dar un resultado en donde todas estas cosas, todas estas mediaciones, distancias, lo vamos a ver todavía con mayor detenimiento en la hermenéutica, ¿no? Distancia entre el objeto de conocimiento y el sujeto que conoce. ¿Sí? Entonces, con lo jurídico pasa eso. Leemos una sentencia de hace, no sé, 20 años y primero vamos a decir, ay, sí es cierto que redactaban horrible, ¿no? No es que redacten muy bonito ahora, pero pues no inventes, ¿no? Utilizaban una serie de palabras que hacían ininteligibles los documentos, ¿sí? ¿Por qué tantas hojas? ¿No? ¿Por qué tanta transcripción? Esa era una manera de entender los problemas, de plantearlos, ¿sí? Que se va transformando. No estoy diciendo con esto que sea mejor, solo digo que es diferente. ¿Sí? A lo mejor con algunos nos sentimos más cómodos que con otros, pero eso no lo hace mejor por sí mismo. Es distinto. Bueno, entonces, esto de ser conocido objetivamente y los problemas de esto, ¿no? Pero que desde luego esto otorga sentido a prácticas que de otra forma no lo tendrían. Enseñar el derecho y aprenderlo, ¿no? Aunque haya mediaciones. Yo fui a una escuela, no voy a decir cuál, pero yo fui a una escuela que era casi todas las facultades de Derecho, es una interpretación otra vez, ¿no? Una posición personalísima que solo refleja eso, mi posición. Son conservadores, el derecho es una disciplina conservadora, ¿no? Bueno, no estoy diciendo, no tiene nada de también la medicina, ¿no? O sea, no tiene nada de extravagante ni nada. Yo tendría una interpretación histórica de por qué es así, ¿no? Y entonces yo fui a una escuela particularmente conservadora, ¿no? No aquí en la Ciudad de México, yo por accidentes de la vida vivía en otro lado. Entonces para mí era una cosa de estar siempre luchando, ¿no? O sea, peleándome con mis compañeros que tenían no mejor, no peor, simplemente otra estructura cognitiva por el lugar en donde se encontraban. A eso voy, ¿sí? Inclusive los profesores, yo me acuerdo que era para algunos profesores llegaba un compañero y traía el cabello largo, ¿no? ¿Usted por qué trae el cabello largo? Son abogados. Eso ya ha cambiado, desde luego, ¿no? Afortunadamente. Entonces ya eso ya no es problema ni siquiera en el Poder Judicial. Si yo quisiera, supongo, ¿no? Que si yo me quisiera dejar el cabello largo, podría hacerlo y no habría ningún problema. No me dirían, oye, córtatelo, no inventes, ¿no? Pero bueno, son estructuras de significado. ¿Sí? Como lo aprendemos, eso parecería, bueno, ¿qué importa si lo traes largo o lo traes corto? Es que eso hace relación con un orden social que se espera. Y entonces son estructuras de significado que te dan pauta para pensar hasta dónde están los límites de alguien, ¿no? Entonces, ¿cómo eso no va a influir en la mente de un juzgador que no permite que una persona entre de cabello largo porque ya lo tildó de una cosa? Ya no digamos que traiga tatuajes, ya no digamos que traiga aretes, ya no digamos que traiga shorts, y entonces ahí puede haber una serie de problemas cuando esa persona es el acusado, ¿no? Pues nada más velo, ¿no? Ese tipo de cosas también median en la formación de un criterio. La idea es que, y para eso se definen metodologías y teorías, es que eso no influya. ¿Pero qué creen?
que los realistas jurídicos y los critical legal studies dicen, no, pero por supuesto que influye, por supuesto que determina, ¿no? O sea, no nada más es, hay un libro muy bueno que lo iba a traer, pero se me olvidó por salir con prisa, que se llama La enseñanza del derecho como forma de acción política, Duncan Kennedy, ¿no? Y él dice, a ver, en Harvard se enseña el derecho y se aprende el derecho para un cierto tipo de fines, que son, pues, que sean empresarios, ¿no? Que formen los grandes despachos en Manhattan, ¿sí? Hay una manera de entender las relaciones jurídicas y desde luego las relaciones sociales. Pero bueno, entonces, el problema es si puede ser conocido objetivamente. Y entonces la enseñanza, el aprendizaje, el asesoramiento legal de profesionales o expertos, las discusiones entre las partes, el conjunto de operaciones, así lo vería el derecho desde el derecho, ¿no? Como una cosa tal como si se tratara de un juego, digamos, de ajedrez, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, donde hay reglas conocidas y donde la persona que tenga mayor destreza para mover sus fichas, crear su estrategia, va a triunfar. ¿Sí? Bueno, y no obstante, debemos pensar que el derecho es cognoscible, ¿no? O sea, sí podemos saber qué cosa es, aunque eso dependa mucho de otras cuestiones. Pero es cognoscible, ¿no? Lo podemos ver, lo podemos aprender, aunque lo critiquemos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablando del realismo jurídico y los critical legal studies, ni siquiera ellos, ¿sí?, han llegado a negar la posibilidad de conocer de alguna forma algo a lo que se le pueda llamar derecho, ¿no? Dado que, ya decía, tienen la pretensión de presentar teorías verdaderas acerca del derecho. Aún con todo esto que yo estoy diciendo, estoy estableciendo pretensiones de que podemos conocer con una cierta distancia y desde luego, por lo tanto, con una cierta precisión, ese objeto. Nos acercamos. Mañana lo vamos a ver con el positivismo y el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Ahorita no me adelanto. ¿Sí? O sea, veámoslo como una clase que está concatenada con otras dos, por lo menos. ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? Lo podemos conocer. Ahora, las dudas están sobre el grado de objetividad del conocimiento jurídico. Son dudas que expresan los realistas. Ya no estamos hablando de lo sociológico y de lo histórico. Los realistas jurídicos, ¿qué es el derecho en realidad? ¿Sí? Provienen del interior del pensamiento jurídico. O dudas externas, como ya les planteé, ¿no? En la historia, en la sociología, ¿no? Entonces, ¿cómo se conoce el derecho, no? ¿Con qué metodología, instrumentos, procedimientos? Y aquí depende. Como objeto de estudio para la historia, como objeto de estudio para la sociología o como objeto para resolver conflictos de forma jurídica. Ninguna es mejor que otra, simplemente tienen objetivos distintos, ¿sí? Entonces, las formas de conocer el derecho son el objeto de la epistemología jurídica como un problema de la filosofía del derecho, ya no como un problema de la sociología del derecho ni como un problema de la historia del derecho, ¿sí? Sino como un problema que nos va a decir, bueno, ¿qué es el derecho para efectos de la resolución de conflictos? ¿Qué es el derecho para efectos de una jurisprudencia, una sentencia, etcétera? Entonces, la epistemología jurídica guarda relaciones muy estrechas con la reflexión sobre el conocimiento del derecho, que algunos llaman ciencia del derecho, ¿sí? Que es presentada como el objeto específico de la epistemología jurídica. La reconstrucción histórica y el análisis, también comparativo del método propio del conocimiento jurídico, son tareas típicas de la epistemología jurídica, ¿sí? Pero aquí ya no lo histórico en los términos en que yo lo decía, sino la transformación, en todo caso, de las interpretaciones, ¿no? Las reinterpretaciones desde el derecho, ¿no? Una jurisprudencia que deja de tener vigencia, una ley que se transforma por procesos legislativos, ¿sí?
Claro, a ver, esto no quiere decir que no haya en las resoluciones todo lo otro, porque lo existe, ¿no? O sea, lo que ya decía, los jueces, las juezas van a la escuela. En esas escuelas aprenden el derecho de una manera. Esas personas también aprendieron la realidad de una forma específica, ¿sí? En su familia o en contra de su familia, en su ciudad o en contra de la ciudad. O como yo, se mudaron de una ciudad a otra, y fue un quiebre así absoluto, ¿no? Se peleaban con eso siempre, se sentían incómodos, ¿sí? Y eso en muy buena medida influye en cómo lo ven, ¿sí? Para bien y para mal. No, no solo estoy diciendo, miren qué buena interpretación tengo yo, no, tengo una. Y que para mucha gente será como de, pues sí, la clásica, ¿no? Woke, ¿no? Nos pusieron un woke de profesor. Está bien, habrá quienes lo digan. Y tampoco hay mucho problema si lo dijeran, ¿no? Entonces, la reconstrucción decía, ¿no? La perspectiva diacrónica, que eso es importante, de la discusión sobre el método, ¿no? Hay distintos, porque decíamos, si definimos teóricamente a un objeto, bueno, ahora cómo llegamos a conocer ese objeto y cómo hacemos para que esa cosa que conocemos a través de un método de conocimiento tenga en la medida de lo posible rigor tal que disminuyamos, conste, este es el objetivo en todo caso de la metodología, disminuir lo más que se pueda la arbitrariedad. Es decir, que no sea lo que yo quiera. Porque si es lo que yo quiero, volvemos al problema de Parménides, ¿no? Pues es todo y no es nada. Porque depende de alguien. Y si depende de alguien, depende de todos. Entonces está todo atomizado, ¿no? Digo, las ciencias sociales también nos muestran que tampoco están así. Aún si pudiéramos decir que cada quien tiene una interpretación, la realidad es que si vemos cada una de esas interpretaciones tampoco difieren mucho entre sí. O sea, si tomamos 1000 personas, la mayoría de esas 1000 van a estar en realidad, con algunas diferencias, en dos posiciones, en dos polos, ¿no? Entonces tampoco es tan bueno, si hay 1000 personas, hay 1000 interpretaciones. En realidad no son tantas las posibilidades, ¿no? Esto lo han hecho hasta matemáticos. Bueno, entonces, esto, ¿no? Pero lo que nos importa, pues, es que las relaciones, ¿no? Las relaciones jurídicas, las concepciones, las prácticas, dan lugar a la configuración de esto que algunos llaman ciencia del derecho, ¿no? Bueno, entonces ahí hay varios enfoques epistemológicos. Ahí están los realistas, el realismo jurídico, con esto de la indeterminación, y está el empirismo y el constructivismo, ¿no? Otra vez, la realidad cognoscible, ¿sí? Entonces, en este campo epistémico, el empirismo y el constructivismo, hay una idea en torno a ese objeto de conocimiento. El empirismo, ¿qué dice, no? Pues que tienes que ir a la realidad concreta para ver cómo son las cosas. Lo explico así, ¿no? Ahorita vamos un poco con el empirismo, ¿no? El empirismo del derecho, ya no hablemos del empirismo de Locke, ya no hablemos, aunque que desde luego está relacionado, ¿no? Somos una tabula rasa, o sea, nacemos una hoja en blanco, ¿no? Y entonces cuando vemos lo real, ¿sí? Es cuando vamos construyendo conocimiento. Antes de eso no sabemos absolutamente nada. Conocimiento empírico quiere decir que voy, me sumerjo en la realidad y entonces la conozco. Tiene su importancia, ¿no? O sea, ¿cómo aprendemos la lengua? ¿Cómo aprendimos a hablar español? Pues si yo hubiera estado en otro lado, hubiera aprendido otro idioma. Si no hubiera tenido ninguna relación social, no hubiera aprendido ninguno. Me hubiera aprendido a comunicar con el entorno y hubiera entendido el entorno, lo hubiera definido de conformidad con eso que yo veía. Y hay otros que dicen, por ejemplo Sócrates, que no era empirista, era racionalista, y dicen, no. Ya naces con una predisposición al aprendizaje. Por eso eres racional, ¿no?
Entonces, hay accidentes, ¿no? Hay accidentes como nacer en uno y en otro lugar, pero la capacidad para desarrollar la lengua ya la tenías. Bueno, el chiste pues es que según el empirismo, la dirección de ajuste apropiada es la que podríamos llamar episteme a mundo. La epistemología depende de la ontología. La epistemología adecuada es la que se ajusta al objeto investigado, a su naturaleza, a su manera de ser. Según el constructivismo, en cambio, la dirección de ajuste apropiada es la que podríamos llamar mundo a episteme. La ontología depende de la epistemología, en el sentido que no hay para los hombres, para las personas, otra manera de acceder a la realidad que a través de nuestras gafas epistemológicas, ¿no? O sea, hay una disposición, una predisposición teórica, ¿no? Y entonces, cuando voy a lo real, no es que yo vaya sin ninguna influencia, ¿no? ¿Sí? Yo voy a lo real, lo que sea que eso signifique, porque es una interpretación que yo hago, ¿no? Con mis sentidos, con los sentidos. Si yo veo mal o si yo veo muy bien, voy a entender la realidad de otra manera, ¿no? La voy a entender de manera menos táctil, quizás menos auditiva y más visual. Entonces, cada persona tendrá esa parte, ¿no? De conocer la realidad. Pero cuando voy a lo real, ¿no? Ya tengo una serie de lentes, que pueden ser mis sentidos. Soy una persona muy visual, entonces ahí ya tengo una predisposición a conocer las cosas de una manera. ¿Sí? Eso en cuanto a los sentidos, pero ahora imagínense que eso que estamos conociendo no nada más es una realidad física, sino es una realidad simbólica, es decir, significados que no están en ningún lado, que es el derecho. Pues en principio una palabra, una semántica, una pragmática, ya lo veremos con la hermenéutica, ¿no? O sea, nada, una realidad que no existe, pero que se concretiza, porque, bueno, a ver, yo digo que no existe porque no tiene una existencia física. Pues un código no es un papel donde hay letras, ¿no? Pero tan existe que podemos o no podemos hacer cosas de conformidad con eso, ¿no? O sea, yo tengo que viajar a otro país, si viajo a otro país, necesito un pasaporte. En este país, ¿qué me identifica como ciudadano? Pues mi plastiquito ¿no? Que tiene que emitir una autoridad específica. Y que esa autoridad, pues ¿quién le dijo que esa era una autoridad? ¿Y por qué es una autoridad? Pues porque la reconocemos como tal. Bueno, entonces, cuando vamos a lo real, ya tenemos una serie de predisposiciones, ¿no? Decía Wittgenstein, pues, predisposiciones lingüísticas. Sí. O sea, qué tan rico es mi vocabulario, mi lenguaje, y entonces podré definir esa realidad de otra manera, que tiene sus implicaciones sociales. Y ahorita lo vemos con estos realistas jurídicos. Pero entonces, estos empiristas y constructivistas se preocupan más por pensar que la realidad y cómo la aprendemos depende de, ¿tenemos o no preconcepciones de esa realidad? ¿Sí? Pero preconcepciones de cierta manera objetivas, ¿no? El grado de subjetivismo es, en todo caso, el mismo para todas las personas. Si somos constructivistas, ¿sí? El grado de subjetivismo va ligado a mi teoría, por ejemplo, ¿no? No, pues, como yo les decía, el historiador Eric Hobsbawm es marxista. Ah, bueno, pues entonces hace una historia. Yo no diría que así historia marxista, pero hay una interpretación de una realidad social mediada por el conocimiento adquirido. Yo, como ven, soy de hermenéutica, ¿no? Y además sociología. Entonces, todo lo que digo va filtrado por eso. Y hasta ahí dices, bueno, pero es una posición teórica. Es una forma de aproximarse al conocimiento, lo cual supondría que todos los que hubieran tenido una formación similar tendrían una apreciación semejante del objeto. ¿Sí? Bueno, hasta ahí ahorita, porque luego lo vamos a complicar un poco más. ¿Sí? Entonces, el empirismo es una postura muy conocida, casi de sentido común, desde hace mucho tiempo. Utiliza el concepto de verdad como correspondencia
y los criterios de verificación o falsación, Popper, ¿no? Mañana lo vemos. La postura constructivista y su noción de niveles de realidad es más o menos reciente, es menos conocida. Según el constructivismo, podemos conceptualmente distinguir una visión retínica y una visión epistémica del mundo, que es la visión retínica, ¿no? La percepción de los datos sensoriales brutos, ya lo había dicho, solo que no dije retínica, ¿no? Porque luego estos términos sensoriales brutos que nos permite ver el mundo, pero no entenderlo. Vemos cosas, escuchamos, olemos, pero no necesariamente los conocemos, no los entendemos ni los reconocemos, ¿no? Lo que les decía, una persona que se traslada, sobre todo del pasado al futuro, ¿no? Porque del futuro al pasado, del presente al pasado, es más o menos, ya sabemos, tenemos una representación de cómo era. Sabemos que no vamos a encontrar un smartphone. Y a lo mejor sí vamos a decir, ay, cómo me vuelvo loco, porque no hay internet, ¿no? Yo quiero saber cómo queda el partido y sé que hay un partido ahorita, digo, pensando en algo mundano, y no puedo saber cómo queda el partido, ¿no? Voy a tener que esperar y grabaron en VHS el juego, y entonces yo me acuerdo de mi abuelo, ¿no? Hace 30 años que él le encantaban los deportes, decía, grábenme el partido y no me digan cómo quedó. Y llegaba a verlo, ¿no? Llegaba a ver el juego, lo grababan en VHS o en beta. Bueno, ahora pues no veo el partido, pero lo sigo en Twitter. Casi que el minuto. Y si tienes una aplicación, hasta lo puedes ver, ¿no? Entonces tienes una aproximación con el. Entonces, 30 años atrás, sí, ¿dónde está Twitter? ¿Dónde está Facebook? Ay, esto lo quiero subir a mi Insta. Pues eso no existe. ¿Sí? Pero quienes del pasado viajan al presente, que para ellos sería el futuro, no, pues el mundo sería ininteligible. ¿Qué es ya? ¿Qué rayos? ¿Qué es Twitter? ¿Qué es Internet? ¿Qué es banda ancha? Todavía cuando estábamos, bueno, quienes tienen más o menos mi edad, ¿no? Pequeños, no había banda ancha, ¿no? Internet se tardaba un montón, dependía del teléfono, ¿no? Y descolgabas el teléfono y estaba la conexión a Internet. Ahora eso ya no es problema, es más, ya nadie usa teléfono en casa. Otra cosa, ¿no? Cambian estas y percibimos la realidad. Pero entonces la visión retínica de los constructivistas es igual para todas las personas normales. Nos ofrece una idéntica imagen del mundo. Esta es una posición que yo diría, bueno, más o menos, ¿no? Si yo veo distinto, pues entonces no necesariamente. ¿Sí? Si a mí me acostumbran, o los que, imagínense, hay una película y no es muy buena, ganó mejor película, no es muy buena, pero se llama Coda, ¿no? Y es una chica que nació en una familia de sordomudos. Ella sí habla y todo, ¿no? Pero su familia no. Entonces ella aprende el mundo de una manera. Eso es lo que me interesa. Aprende el mundo de una manera, entiende el mundo de una manera. Entonces tiene esa capacidad que sería como la visión retínica, un poco lo que los racionalistas dirían, y Sócrates diría, bueno, todos podemos y todos tenemos en nuestra posibilidad mental, ¿no? La de desarrollar un lenguaje. Ya como lo desarrollemos ya depende de otra cosa, ¿sí? Pero todos podemos escuchar, oler, sentir, ver. Y las diferencias que haya en eso determinarán el lenguaje que desarrollamos, lenguaje de señas, pero finalmente es un lenguaje, es para comunicarse, ¿sí? La visión epistémica, por su parte, está constituida por la inserción de los datos sensoriales a la red de nuestros conocimientos previos, por la reelaboración de estos datos a la luz de nuestros conocimientos, ¿sí? Por la misma parcial determinación de lo que vemos sobre la base de lo que nos esperamos ver. Se trata de una visión impregnada de teoría, que por supuesto utiliza además instrumentos que potencian los 5 sentidos humanos, ¿sí? Siempre, después de los primeros meses de vida, las personas tienen una visión epistémica, en el sentido de que la visión retínica incesantemente viene reelaborada epistémicamente. Entonces, esta visión epistémica, dependiendo de la calidad y cantidad de los conocimientos poseídos, puede brindarnos, y de hecho brinda una visión estratificada del mundo. La realidad es percibida diferente según los diferentes puntos de vista que se asumen. Expresado de otra forma, percibimos y por lo tanto constituimos varios niveles de realidad.
Un mismo objeto, un mismo estado de cosas puede tener apariencias profundamente distintas según la diferente visión epistémica con la que se lo mira. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo claro, más o menos? Bueno, pongo otro ejemplo de esto. Una mesa, ¿no? Una mesa constituida por una superficie compacta, sin huecos. O sea, la imagen retínica, ¿sí? Está elaborada epistémicamente en el interior de una teoría física. Pero los físicos subatómicos dirán, no hombre, tiene un montón de huecos. La distancia entre un átomo y otro es enorme, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí hay huecos. Si su imagen retínica, tal vez a través de un microscopio, está reelaborada epistémicamente en el interior de una teoría física contemporánea. Entonces, esto no quiere decir que sea falso, lo que sentimos, o irreal, o que la otra es verdadera. Solo se trata de dos diferentes niveles de realidad, o si se prefiere, de la adopción de dos distintos puntos de vista. ¿Sí? O para decirlo en términos constructivistas del ámbito jurídico, la única realidad con que tenemos contacto es una realidad para nosotros, en el sentido de una realidad que constituye el resultado, siempre revisable, de nuestras tentativas de reconstruirla a partir de los esquemas conceptuales, potencialmente plurales, en cada ocasión disponible en el interior de un determinado contexto cultural. Les voy a poner un ejemplo que quizás resulte más ligero y no por ello menos interesante. Denme un segundo nada más y comparto aquí un videíto, ¿no? Nada más que voy aquí a hacer una cosa, a ver si me funciona porque aquí podemos tener un problema de sonido. Yo espero que funcione, ¿eh? Porque es que aquí el problema que voy a tener es que tengo aquí unos micrófonos, entonces vamos a ver si sirve. Voy a compartir una pestaña, la ventana. Ustedes me dicen si se escucha. Yo no oigo. ¿Alguien más que no escuche? No se escucha, doctor. ¿No se escucha? No se escucha. Sí, es que Alonso, ese es ¿lo estás presentando como ventana de Chrome? lo No estoy como presentando como pantalla que ni ventana, sino ventana de Chrome. no entiendo eso. En compartir, cuando le das compartir, te van a dar tres opciones: como pantalla, como ventana y como ventana Chrome. Oye, pero no los veo a ustedes. Es que no me sale, a ver, espérame, es que algo pasó aquí, que no me salen ustedes, la conferencia, pues. A ver, Ah, espérame. No sé por qué aquí no me sale. A ver, es que ya sabía que esto iba a pasar porque estas cosas de tecnología, de micrófonos y todo, no me permiten. A ver, entonces, ¿cómo lo comparto? como una ventana de Chrome. Así lo estaba compartiendo. Ah, Así lo estaba compartiendo. ok. Sí, ventana. Sí, no como pestaña, pero no se va a poder. Bueno, ya no voy a perder tiempo en esto. El chiste es que en esa, luego vean el video, es una película que se llama Los dioses deben estar locos. ¿Qué me interesaba de esto? Que en esta tribu africana cae una botella de Coca-Cola. Ellos no tienen en su realidad
una definición de la botella de Coca-Cola y para qué sirve y cómo se utiliza. Eran 2 minutos esta cosa. ¿Para qué sirve y cómo se utiliza? Entonces, es que el problema es de sonido porque tengo unos micrófonos aquí que no se pueden cancelar, a menos que cancelar, bueno, no sé. Bueno, entonces el chiste es que le dan otro sentido, le dan otra interpretación y le dan otro uso. Eso es lo único que me interesaba decir, ¿no? Es decir, tiene un contexto cultural, ¿sí?, en donde los sujetos que conocen construyen esa realidad, ¿sí? Es decir, verdaderas no son las proposiciones que reflejan correctamente la realidad como afirma el empirismo, que en última instancia postula la existencia de una realidad que es independiente del sujeto que la conoce. Verdaderas pueden llamarse las proposiciones que son coherentes en el interior de nuestros esquemas conceptuales y según los criterios de nuestras teorías acerca de la realidad. Una realidad que epistémicamente, pero también ontológicamente, no comparte el realismo metafísico, ¿no? Bueno, entonces, en el marco jurídico encontramos ambas posturas, la empirista y la constructivista, en sus respectivas versiones descriptivas, que responden a la pregunta ¿cómo se conoce? Y normativas que responden a la pregunta ¿cómo se debe conocer? La metodología, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos correctos y adecuados para conocer? Aun si la constructivista es quizás todavía poco difundida, sobre todo entre los operadores prácticos del derecho, ¿no? Pero la postura constructivista tiene unos argumentos a su favor, ¿no? La gran mayoría de las y los juristas sigue estando convencida de que la epistemología depende en última instancia de la ontología, es decir, adhiere a una metafísica realista. Pero se va difundiendo la idea según la cual no disponemos de un acceso directo e inmediato a la realidad, ni siquiera a los hechos brutos, ¿sí? A los hechos como tal, a los hechos en sí. Por tanto, si no queremos convertirnos en empiristas totalmente ingenuos, debemos admitir que la correspondencia o no de nuestras proposiciones con la realidad depende también de la previa configuración del objeto de investigación, ¿sí? Entonces, si se llega a pensar que en alguna medida la ontología depende de la epistemología, no en el sentido de que toda realidad depende de los sujetos, sino el sentido de que nuestros criterios de verdad, no nuestro concepto de verdad, ¿sí?, son necesariamente coherentes o tienden a la coherencia. Entonces, las proposiciones son verdaderas en la medida en que corresponden a una realidad previamente configurada. Es decir, al fin y al cabo, si corresponden si son coherentes con otras proposiciones previamente aceptadas que generalmente pertenecen a conjuntos de proposiciones que llamamos teorías. Voy a poner el ejemplo, ¿no? Todo esto que yo he afirmado, esto de que si el derecho es qué cosa y que si las estructuras cambian, tiene sentido porque hay un esquema conceptual que así lo soporta. No tiene sentido porque yo así lo diga, ¿no? Porque yo estoy inmerso en una serie de postulados teóricos que hacen coherente esto que expongo. Inclusive esto de que el conocimiento es indeterminado y que el derecho lo es también, es una posición teórica epistémica. ¿Sí? Esta de Nietzsche, en La verdad y la mentira en sentido extramoral, es una posición teórica epistémica, que dice el conocimiento es inventado, lo cual no quiere decir que no sirva, quiere decir que pudo haber sido de otra manera, pero que es coherente y que nos sirve para conocer con nuestros límites, con nuestros sesgos, eso que llamamos realidad. Entonces, quiere decir que el derecho sí puede saberse qué es y sí se puede resolver de conformidad con metodologías, pero eso quiere decir también que en su posibilidad caben otras. Y serán esas tan reales como las demás, en tanto que haya coherencia con postulados teóricos que así lo soporten. De manera tal que tampoco es que la verdad jurídica, como las verdades de las disciplinas, por eso hay disciplinas distintas, puedan nada más intuirse, ¿no? Pues lo que yo creo que es el derecho. No.
tiene una cierta materialidad. Entonces, en el ámbito jurídico, una epistemología adecuada, además, debe ser, pues vamos a decir, deudora de los fines de la investigación y de su consecuente nivel de abstracción. Depende de qué es el derecho, de su naturaleza, de su estatus ontológico, ¿no? La sustancia, qué lo funda. Pero lo que el derecho es depende a su vez, en alguna medida, de cómo configuramos el derecho. Es decir, de qué concepto de derecho manejamos. ¿Sí? Entonces, cuando preguntamos qué es el derecho en el interior de un enfoque analítico, ya vimos, puede interpretarse de distintas formas. Puede ser desde la historia, desde la sociología, desde la filosofía o desde el derecho mismo. ¿Sí? Si hablamos desde el derecho mismo, que es lo que ahorita nos interesa, lo podemos interpretar como una pregunta ontológica sobre la naturaleza del derecho, y entonces ahí volvemos a los positivistas y naturalistas, o como una pregunta lingüística sobre qué significa la palabra derecho. Las dos preguntas son diferentes, ¿no? Se refieren a objetos potencialmente distintos. La segunda es claramente metalingüística, ¿no? Mientras que la primera versa sobre un objeto del cual se está justamente buscando la naturaleza, que bien podría no ser solo lingüística, ¿sí? Mientras que las actividades que hay que desarrollar para contestar a la segunda pregunta consisten principalmente en recoger usos lingüísticos, las actividades que se deben llevar a cabo para contestar la primera pregunta pueden ser de muchos tipos distintos, nunca reducibles a la mera recolección de usos lingüísticos. Pasado mañana nos preocuparemos un poco más con esto, lo lingüístico y lo narrativo y lo jurídico, ¿no? Pero las dos preguntas, aun si claramente pueden tener muchas relaciones entre sí, son conceptualmente diferentes. Versan sobre objetos prima facie diferentes, ¿no? Y deben, por tanto, ser tratados en modo distinto para evitar confusiones. La filosofía analítica del derecho ha ido progresivamente desplazando su interés desde la segunda hacia la primera cuestión. También porque la pregunta acerca de los significados de la palabra derecho ha sido contestada amplia y profundamente, ¿no? Por varios teóricos del derecho en la segunda mitad del siglo XX, que más o menos han contribuido a elaborar una respuesta estándar a esta cuestión. La pregunta ontológica, que lo conforma, ¿cuál es la sustancia metafísica? No hubo y no hay todavía una respuesta estándar, ¿no? La pregunta ha sido interpretada de diferentes maneras, ¿no? Como pedido de definición de un concepto, de identificación de un fenómeno, y en este caso, como un pedido de descripción de un dato preexistente o de construcción teórica del objeto de investigación, y así sucesivamente. En el interior del enfoque analítico en teoría del derecho, la respuesta solía consistir en la tesis según la cual el derecho es un fenómeno eminentemente lingüístico. ¿Sí? El derecho positivo, se podría afirmar así, es un subconjunto de discursos que se inserta en el conjunto más general de los discursos en el marco jurídico, el lenguaje jurídico. ¿Sí? Y esto, ya no está pasando la presentación, perdón. Ya. Porque ahí tenemos, ¿no? La cuestión de los discursos jurídicos. Tengo otra diapositiva más adelante. Sí. Entonces, bueno, discursos del derecho, el conjunto constituido por los documentos normativos autoritativos, constitución, leyes, decretos, reglamentos. El discurso acerca del derecho, conjunto de discursos que versan descriptiva o valorativamente sobre los discursos del y con el derecho. ¿Sí? ¿Qué es el derecho? Normativa. ¿Qué es el derecho? Valores. ¿Qué es el derecho si tiene o no moralidades? ¿Sí? Discursos con el derecho, conjunto de discursos que se configuran como juicios jurídicos o razonablemente jurídicos. Discursos que toman, proponen o justifican decisiones jurídicas. Y discurso para el derecho, ¿sí? Conjunto de discursos preliminares respecto de los demás
que enfrentan problemas lógicos, metodológicos y epistemológicos. Entonces, el derecho positivo en nuestras organizaciones jurídicas no podría identificarse únicamente como los discursos del derecho, sino como la conjunción de todos los discursos del derecho y algunos discursos con el derecho, ¿sí? Sin olvidar las interacciones, los nexos genéticos, ¿no?, que unen el derecho positivo a los demás discursos con el derecho y a los discursos acerca del derecho y para el derecho. Lo que vimos cuando dije sociología, historia, son discursos acerca del derecho, ¿no?, y con el derecho. Entonces, bueno, hoy en día las respuestas más difundidas y relevantes acerca de la configuración del derecho no apuntan más a subrayar exclusivamente los componentes lingüísticos del fenómeno jurídico. A pesar de ser muy variadas, más o menos se pueden agrupar en una o dos, o la combinación de dos, ¿no? La que afirma que el derecho es un conjunto de hechos y la que afirma que el derecho es un conjunto de normas, ¿sí? Ello para poder definir nuestro objeto, pero en esa definición es donde está la epistemología, ¿sí? ¿Qué conocemos? ¿Cuál es ese objeto? ¿Qué es esto? ¿Y para qué sirve? ¿Sí? ¿Qué uso le damos? Esta combinación está constituida, es decir, la combinación entre conjunto de hechos y conjunto de normas, se constituye por afirmar que el derecho es un conjunto de razones para la acción, que son hechos que tienen vinculación con las normas jurídicas, ¿sí? Según la manera en que se configura el derecho, como conjunto de hechos o conjunto de normas, varía la epistemología apropiada para conocerlo, ¿sí? Es decir, no puede haber un único enfoque epistemológico para acercarse al fenómeno jurídico. Hay varios enfoques, todos en algún sentido adecuados, ¿sí? El derecho como conjunto de hechos institucionales, ¿sí? Hay un libro de The Construction of Social Reality, la construcción social de la realidad, de Searle, que así lo trata, ¿no? Entonces, ahí se define como una práctica social que está constituida por una multitud de comportamientos lingüísticos, sino el ejemplo que puse de Italia, ¿no? Grupos, instituciones, por sus relaciones recíprocas, por su sistema de distribución de bienes y valores sociales, un aparato coactivo. La epistemología adecuada para conocer, es decir, para describir, explicar, entender estos fenómenos, debería ser brindada por las ciencias y la filosofía social, la sociología, la psicología, la teoría realista. Estos enfoques epistemológicos se desarrollan en diferentes niveles de generalidad y de abstracción, ¿no? Desde investigaciones sobre los mecanismos sociales comunes en cada derecho moderno, hasta investigaciones de alcance muy restringido y de baja abstracción, como, no sé, las entrevistas del presidente de la República Italiana al momento de la formación de un nuevo gobierno en los últimos 10 años. Y digo Italia porque forman gobierno cada rato, ¿no? Problemas epistemológicos muy interesantes y discutidos hoy en día, ¿no?, que surgen en relación a las condiciones de verdad de las proposiciones que dan cuenta del derecho como práctica social, ya que los hechos institucionales que en buena medida constituyen esta práctica son, siguiendo todavía esto de la construcción social de la realidad, ontológicamente subjetivos, y su existencia depende de creencias compartidas, además de reglas constitutivas, ¿sí? Entonces, los procesos de verificación de la correspondencia entre las proposiciones de la ciencia social y los hechos institucionales tienen que ser distintos de los procedimientos de verificación de las ciencias naturales, ¿sí? Obviamente esto puede afectar el grado de objetividad epistemológica, ¿no?, de las proposiciones del derecho como práctica social. Pero ya decíamos, iremos viendo cómo eso es reducir el grado de arbitrariedad. Nada más, pero nada menos. Ahora, el derecho, concebido y configurado como sistema de normas, es el que se enseña y se estudia tradicionalmente desde la Edad Media en las facultades de Derecho, que se produce en los parlamentos, se aplica en los tribunales, se cumple o no por parte de los individuos. Conocer el derecho así configurado tiene gran relevancia social, ¿no? Todos, aun si a veces por distintas razones estamos interesados en enterarnos de qué acciones han sido prohibidas, obligatorias, permitidas, qué se debe hacer o qué no se debe hacer, ¿no? Es la pregunta fundamental que quieren contestar los enfoques epistemológicos de quienes configuran el derecho como un conjunto de normas.
Los documentos producidos por las autoridades, sus actuaciones institucionales desde este punto de vista, solo son los medios a través de los cuales se puede conocer un derecho que no se identifica con aquellos hechos, sino que es en cambio un contenido de significados. Conocer un derecho es principalmente interpretar actos, documentos autoritativos, usando técnicas semánticas generales propias de una lengua natural y específicamente jurídicas. Y después sistematizar de varias formas los contenidos normativos, individualizarlos, ¿no? Es la dogmática jurídica, quizás la más general, la cultura jurídica interna, el conjunto de operadoras y operadores jurídicos que cumple principalmente el papel social de conocer y hacer conocer un derecho, sus normas o qué se debe o no se debe de hacer cuanto él dispone, cuanto el derecho dispone. Hay muchos problemas epistemológicos conocidos por la metodología de la dogmática jurídica, ¿no? Las condiciones de verdad, ¿no? La corrección de las proposiciones, la objetividad contextual o no, débil, fuerte de los conocimientos, ¿sí? Bueno, entonces, aquí, por razones de, obviamente, de tiempo, como todo, destacar la ambigüedad con la que a veces se plantea la relación entre un derecho y la dogmática jurídica que le corresponde, ¿no? La ambigüedad del planteamiento depende de la ambigüedad de la palabra dato, ¿no? Este es un dato. En una primera acepción, un dato es cualquier objeto de conocimiento que se da, que existe independiente, lo que decíamos al principio, del sujeto que intenta conocerlo. En una segunda acepción, por dato entenderemos cualquier objeto que viene dado por, o sea, que proviene de un sujeto diferente al sujeto a cuyo punto de vista ha sido tomado en consideración. La dogmática jurídica. Entonces, en la primera acepción, dato designa algo preconstituido con respecto al conocimiento. En la segunda, preconstituido con relación a la decisión. ¿Sí? O lo podemos formular en dos preguntas. ¿Un derecho positivo es o no preconstituido con respecto a la actividad cognoscitiva de la dogmática? ¿O un derecho positivo es o no un objeto preconstituido con respecto a la actividad decisional de la dogmática? ¿Sí? Nadie, bueno, creo yo, nadie hoy contestaría con un sí o con un no rotundo a estas preguntas. Los que son realmente interesantes desde un punto de vista epistemológico son los matices con que se puede responder a las preguntas, dando cuenta también del rol de la dogmática como fuente de derecho, como productora, reproductora de ideologías en el marco de la cultura jurídica. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar, ¿no? Presenté dos grandes familias de enfoques epistemológicos referidos respectivamente al derecho, primero las escuelas, ¿no? Pero al derecho como conjunto de hechos, la ciencia social, y al derecho como conjunto de normas, los de la dogmática. Pero más bien implícitamente presentamos otra familia epistemológica, ¿no? De la teoría o la filosofía del derecho, que apuntan a conocer cómo se usa el derecho, no un derecho o algunos derechos, y apuntan a la ciencia social y la dogmática. ¿Sí? En la tradición metodológica de tipo analítico, la teoría del derecho se ocupa exactamente de los mismos objetos de las ciencias sociales y de la dogmática. La gran diferencia del enfoque ius filosófico depende esencialmente del mayor nivel de abstracción en el que se colocan los discursos, que lleva a las y los filósofos del derecho a elaborar modelos reconstructivos, explicativos de la realidad, más que describirla, ¿no? Y entonces ahí diríamos por qué la filosofía del derecho se ha ocupado preferentemente de la estructura de las funciones de los diferentes sistemas jurídicos y no de sus contenidos normativos específicos, ¿no? Bueno, entonces mañana vamos a hablar de otras, no voy a decir de otras epistemologías, pero sí de otras teorías que igualmente, ¿no?, van tratando de responder y de resolver el problema de qué es el derecho, cómo se aplica y cómo reducimos el margen de subjetividad. El positivismo dice, no existe la subjetividad. O sea, todo esto que estamos problematizando, el positivismo lo trata de resolver de una manera específica, que mañana vemos. Pero por hoy terminamos aquí. Yo quedo por si hubiera preguntas, comentarios con relación a lo que expuse.
Sí, José Alfredo Hernández. Muchas gracias, doctor. Y felicidades por la boda. Creo que fue hace como un mes, si mal no recuerdo. Justamente un mes, gracias. Digo, por aquello de que ya no se acuerda de los formulismos, cuidado, un mes después no acordarse, pues está en chino. Sí. Am, me llama la atención este punto de la ciencia, ¿no? Dice, no, es que las humanidades no son ciencias. ¿Concibe usted a la ciencia, digo, sobre todo para entender el contexto de la exposición, ¿concibe usted a la ciencia como algo medible? Es decir, algo debe de tener una medida y un resultado, y por ende ninguna humanidad tendría medida ni resultado. No, yo concibo a la ciencia desde un punto de vista sobre todo lingüístico y metodológico, y que además la ciencia tiene una pretensión no de objetividad, porque eso mañana vamos a ver este problema con el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero tiene una pretensión de predictibilidad, ¿no? Es decir, los fenómenos físicos pueden ser previsibles, a diferencia de los fenómenos sociales. De acuerdo con mi posición, tanto teórica como epistemológica, que desde luego no es nada más mía, la cuestión con la ciencia no solo viene del positivismo, pero la cuestión de las ciencias sociales sí viene de la tradición positivista que quiso hacer de lo social algo más o menos similar, y que entonces tanto lo conmensurable, efectivamente, como lo previsible, serían uno de los componentes fundamentales de las disciplinas sociales. Yo creo que las disciplinas sociales tienen una tarea mucho más modesta, que sería comprender antes que explicar, a diferencia de lo que decía Marx, ¿no? Perdón, sí, comprender antes de explicar y desde luego de transformar. Al contrario de lo que le diría Marx, nos hemos dedicado mucho a tratar de transformar, pero no comprendemos. Muy No bien, sé si y contesto ahora, bien a la pregunta. sí, porque de hecho me da los elementos para el siguiente punto, ya relacionado específicamente con la cuestión de epistemología en lo jurídico. Si atendemos a que concibe ciencia como algo desde el punto de vista lingüístico y metodológico, entenderíamos que vamos a analizar la epistemología desde el contexto jurídico como parte del devenir histórico de la norma, y Como vamos a parte del calcular devenir, el futuro de la norma. ajá, pero más que todo yo diría como parte del devenir histórico de las sociedades, en donde la norma es un resultado, menos que una realidad por sí. No sé si me explico. Sí, claro. Por eso es difícil Esa hablar de era una la, ciencia del derecho, porque la norma es un resultado, justamente, y además es un resultado que no podemos saber cuál va a ser. Ya hablaremos más de esa indeterminación. Muchas gracias y gusto en saludarlo, y perdón, gracias pero por lo las anoté, perdón, felicitaciones. perdón, perdón, pero Ah, lo anoté y me faltó una cosita. La norma es un resultado y no qué, perdón. y no un hecho en sí. Gracias. No, de nada. Salvador, por favor. Buenos días. Buenos días, doctor. En principio, bueno, considero que el derecho no es una ciencia, desde mi perspectiva, más que es una técnica. Es decir, como usted lo dice, la ciencia explica y el derecho finalmente se ejerce. Se Así ejerce, es. no hay más, es lo que dice la ley, es lo que establece el código, la constitución, no hay para dónde hacernos y no hay como que descubrimientos. Sí puedes haber una creatividad al momento de que pues un diputado, que no creo que sea el diputado, es el asesor generalmente, presenta una iniciativa de ley para reformar o proponer alguna ley nueva, ¿verdad? Como por ejemplo la violencia vicaria, que es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, la violencia vicaria, que es un concepto novedoso completamente, o como lo que fue la ratificación de mandato en Jalisco, que no existía, es más, no existe en ninguna parte del mundo. Entonces México fue parteaguas. Y desde ahí puede existir una creatividad, pero finalmente no es una cuestión meramente científica, es una cuestión técnica y de creatividad, como si fueran las artes de creación prácticamente, con una lógica, sí, con un procedimiento, sí,
pero sin un carácter de comprobación y de explicación. Eso es por una parte. Ahora, la pregunta no va en este sentido, va en el sentido de que quisiera que usted, no sé, en unos cuantos segundos me pudiera reexplicar, pero así sintéticamente, que la diferencia entre la historia del derecho, la sociología jurídica o la sociología del derecho y obviamente el derecho en sí. ¿Cuál es el objeto de estudio de cada una de esas tres, pero muy sintético? Muchas gracias, doctor. No, al contrario. A ver, la historia del derecho se preocupa por la transformación de las instituciones, por la transformación de las relaciones, en donde el derecho es un producto. No es algo, o sea, se transforma el derecho, pero porque se transforman otras cosas. Se transforma la sociedad en términos históricos, ¿no? En la sociología se preocupan, bueno, una de las sociologías, ¿no? Se preocupa más o menos de manera similar por transformaciones, pero ahí de los significados que se producen con una intencionalidad o varias intencionalidades, que pueden ser intencionalidades políticas, pueden ser intencionalidades económicas, históricas, ¿no? De disputa por esos significados. Entonces, menos que decir cómo se resuelve un problema, diríamos, en todo caso, por qué se resolvió de una determinada forma, por qué se legisló de una determinada manera. Y en cambio el derecho se preocupa menos o en todo caso solo se preocuparía de por qué se legisló de determinada manera para resolver un problema estrictamente jurídico, es decir, de aplicación de la norma. No sé si con eso así de manera sintética lo pueda resumir y haya quedado más claro. Creo que entonces, si partiendo de esta idea, entonces la historia serían los hechos tal cual. La sociología sería el valor que la sociedad le da a esos hechos. Y el derecho, obviamente, ya las normas jurídicas que tienen un significado y que fueron creadas por un suceso histórico, quiero entenderlo. O sea, la norma nada más en sí, la sociología, el significado, y la historia, el suceso o los sucesos. Ajá. Ahora, cada una de esas también tiene sus propias epistemologías, ¿eh? Porque no quiere decir que la historia tenga solo una interpretación o una definición, como tampoco la sociología. Cada una de esas tiene sus propias formas de aproximarse a ese conocimiento. Lo que sí podríamos decir son aproximaciones al conocimiento, que nunca vamos a llegar totalmente a él. Lo seguiremos viendo. Por acá teníamos un comentario que decía: no tenga comprobación equivaldría a afirmar que las sentencias no tienen sustento probatorio ni sustancia. Más bien diríamos, menos que no tengan comprobación, no están determinadas. O sea, no podemos saber de qué o cómo van a resolver en un y para todos los casos, ¿no? Hay varias interpretaciones con relación a la norma. Sí es un problema, a ver, epistemológico, que algunos han señalado, por ejemplo, con la parte de la ponderación. Porque dicen, bueno, pues entonces cualquier cosa puede tener cualquier resultado dependiendo de los principios que quién sabe de dónde salen. Y entonces hay una arbitrariedad. La primera epistemología jurídica de corte positivista, por eso, restringía el papel del juzgador a ser mera boca de la ley. O sea, que la ley fuera la realidad y que solo hubiera una aplicación mecánica. Porque entonces caeríamos al problema de decir, pues, ¿cuál es el sustento de una sentencia, ¿no? Tienen un sustento, sí, argumentativo. Lo que pasa es que no es un sustento que sea, uno, atemporal y que no esté mediado por teorías, por el espacio, ¿no? Por el lugar en donde se dicen, por las perspectivas culturales que hay en ese lugar. Entonces tiene sentido y tiene sustento, pero solo en un reducido marco, digamos, ¿no? Sí, Salvador. En este caso, con lo que dijo Dante, si bien es cierto, en una sentencia evidentemente mejor dicho, en un proceso, si es en el proceso jurisdiccional se emiten pruebas y ya en la sentencia se comprueba que se comprueba un hecho jurídico o un acto jurídico, pero finalmente no se utiliza un método científico. Simplemente se comprueba esto porque hay un video, más no se siguen los procesos del método científico dado por Descartes y demás. Entonces, finalmente creo que ese es el cambio entre una técnica y una ciencia, ¿no? Claramente. Sí, y hay un método, pero ese método, digamos, es válido de conformidad con un cierto contexto de significado. Por eso decía yo, pues el divorcio antes, en México también, pero en Italia no se podía y luego sí se pudo. ¿Eso qué quiere decir?
que los hechos se transforman y que entonces el resultado depende de eso primero, ¿no? La ciencia también se va perfeccionando. A ver, ya lo veremos mañana porque hay modelos atómicos que proponen una cosa, que proponen otra, experimentos que nos permiten ver el nivel de las partículas, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Pero aquí lo que sí diríamos, pues estamos no solo limitados por el método, sino por los significados, las estructuras históricas, los discursos sobre qué es el derecho y cuáles son sus posibilidades, ¿no? Posibilidades de aplicación. Entonces, si hay un método aplicativo, pero ese resultado depende de otras cosas que no son solo el método, ¿sí? Es decir, el resultado de decir una persona se puede divorciar de otra, pues primero depende de que el divorcio esté permitido o prohibido. Que unas personas se puedan casar siendo del mismo sexo, pues depende de una definición de familia que no está previamente determinada, porque hace 100 años nadie hubiera dicho que la familia era lo que significa ahorita, ¿sí? A eso voy con que esos significados cambian y por lo tanto es difícil decir científico porque tienen mediaciones temporales, históricas, sociales. Bueno, mañana vamos a seguir platicando de esto, ¿no? Vamos a ver qué propone con relación a esto el método del positivismo, de dónde viene. Sí, Dante. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Digo, yo nada más quería abonar que el hecho de que un campo de estudio no se encuadre a la perfección en el método científico, pensaría ahorita que epistemológicamente es una afirmación incorrecta, ya que justamente si pensáramos que solamente el conocimiento o las verdades o realidades concluidas de un proceso o de un método científico descartiano, pues dejaría, y lo digo así, a toda la verdad jurídica, a todas las sentencias fuera de la realidad, y a eso me refería con mi comentario. El derecho no necesariamente, o sea, digo, hay muchos escritos, yo no soy especialista en la materia, pero sí lo que he leído es el método científico aplicado a las ciencias sociales siempre, digo, no está peleado, pero no es aplicable al 100% de los casos. El método científico es una herramienta de las ciencias sociales, por ejemplo, aplicado a la estadística, aplicado, por ejemplo, la estadística se utiliza mucho en sociología, en psicología, en antropología, pero eso, a fin de cuentas, yo lo veo como una herramienta de las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen otras técnicas, tienen otras formas de allegarse al conocimiento, como es la observación, la comparación, las analogías, pues lo que se ha creado sobre argumentación e interpretación jurídica, pues da un sinnúmero de tratados sobre el tema, ¿no? Sobre la argumentación. Sí. ¿No? Entonces, yo pensaría que la aplicación de un método o el pensar o cerrarnos a que solo un método científico nos puede llegar a la verdad, anularía todas las sentencias, de facto, porque las sentencias no llegan a una verdad mediante un método científico. Digo, justamente ahí el método de las sentencias o del juzgador, pues depende mucho de la ley, si es una prueba tasada, una prueba, si es una valoración libre, una valoración mixta. Y eso sí va teniendo un método, sí va teniendo una forma de llegar a una verdad, sí hay reglas para llegar a esa verdad. A lo que quiero concluir diciendo es que el método científico no necesariamente es el método idóneo para la ciencia jurídica, para la ciencia del derecho, porque efectivamente el derecho nunca va a ser una ciencia exacta, ¿no? Y por eso digo, y regresando a mi comentario, es si no se pudiera comprobar, la falta de comprobación, si pensamos la falta de comprobación como una, a ver. Sí, como el criterio para decir que algo es o no. Así es, que la norma no tenga esa comprobación, o sea, porque entendiendo a la norma como el caso aplicado o la norma aplicada al caso, o la disposición aplicada al caso concreto, pues justamente en estas sentencias se está señalando es que debe haber una forma de comprobación o un nivel de comprobación. Y esa comprobación es el proceso
yo me iría más por optaría más por la sana crítica, que la sana crítica Sí. también es una metodología en sí mismo que ocupa la ciencia, o sea, y la ciencia que sea, desde una pericial, antigüedades de tinta, criminalística, o sea, está plagada de ciencias exactas o que se acercan más a lo exacto o a las naturales, pero digamos, y ocupa la lógica, ¿no? Que es una Sí. parte es una derivación de la filosofía. O sea, a lo que voy es, el derecho se tiene que nutrir de estas otras ciencias para hacer sus métodos de comprobación, pero no necesariamente vamos a utilizar un método científico. Se utiliza el método científico en esas ciencias que se utilizan como herramientas dentro del campo jurídico. Sí, ya para concluir, y vamos a seguir con esto mañana, pero el conocimiento científico no es el único tipo de conocimiento, ¿no? Es uno de tantos. Vamos a ver mañana, porque es muy interesante esto, tanto como filosofía como aplicado a la norma, pero efectivamente hay una verdad jurídica, que no necesariamente es una verdad científica, ¿no? Estamos limitados por varias Justo. cosas a la hora de resolver problemas. Muchas gracias. Ahora sí, corto porque ya nos pasamos. Digo, está bien, qué bueno que fue por estar dialogando, ¿no? Con relación a esto. Deseando que haya sido interesante. Mañana seguimos, vemos positivismo. Me despido. Que tengan una buena tarde, un buen día de miércoles y nos vemos el día de mañana igual a las 9 de la mañana. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Adiós. Gracias a ustedes. Gracias.